Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Presentamos la lección número 8. Libres para descansar. Tópicos del estudio. A veces, cuando se trata de una enfermedad potencialmente mortal, nos desvelamos y nos preocupamos por los resultados de las pruebas médicas y luego muchas veces comenzamos a preguntarnos por qué. ¿Ese estilo de vida poco saludable finalmente nos ha pasado factura? ¿Será el exceso de peso que hemos estado acarreando durante los últimos años? ¿Dios nos estará castigando por este pecado secreto que nadie más conoce? Esta semana analizaremos 2 ejemplos de curación muy diferentes. En uno, la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús por sus propios medios. Sus síntomas eran bien visibles para todos. En el otro caso, no había síntomas visibles ni obvios. En ambos casos, la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Dale like, suscríbete y comparte. El paralítico había hecho algunas cosas de las cuales no estaba muy orgulloso. Una vida de pecado había llevado a este hombre a una parálisis incurable. Está claro que la causa de muchas enfermedades se encuentra en la transgresión de las leyes divinas, especialmente las de la salud. Sin embargo, esta visión puede limitar nuestra comprensión de la enfermedad. Desde que el pecado entró en el mundo, causa enfermedad. Puede sufrir de cáncer del pulmón sin haber fumado nunca. ¿Por qué? Por el mal que reina en este mundo. El diseño original de Dios no incluía el dolor, la enfermedad ni el sufrimiento. La enfermedad llegó a este planeta solo con la entrada del pecado. Lo bueno es que Dios puede darnos descanso, ya sea que estemos enfermos o sanos, ya sea que nuestra enfermedad sea resultado de nuestras propias acciones o del descuido de otra persona, de nuestros genes o simplemente consecuencia de vivir en este mundo pecaminoso. El paralítico sufría por su propio pecado. Estaba lleno de culpa que destruía su sistema inmunológico y arruinaba su salud, pero tenía 2 cosas a su favor: amigos que se preocupaban por él, hombres persistentes y de mucha fe, y un Salvador que siempre tiene tiempo para dar descanso al necesitado. El Nuevo Testamento contiene aproximadamente 30 relatos diferentes de los milagros curativos de Jesús. En 2/3 de estas historias, alguien trae al otro a Jesús. Nótase las palabras "al ver Jesús la fe de ellos" en Marcos 2:5. La fe es algo que ves, no algo intangible. Siempre se revela en acciones. En este caso, Jesús honró la fe de los amigos de este hombre. Por lo tanto, podemos ser agentes sanadores de Jesús al conducir a otros a Jesús. ¿Decidiría sanar a un pecador ostensible? ¿Diría algo para reprender la enfermedad? A menudo no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas. Muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Creemos que deshacerse de los síntomas implica curarse. Jesús aborda la enfermedad de manera diferente. Él conoce la raíz de todo sufrimiento y enfermedad y quiere tratar esto en primer lugar. Jesús fue directo a la raíz del problema. El paralítico necesitaba ser perdonado y librarse de la culpa. Una vez que obtuvo el perdón y con él el descanso espiritual que necesitaba, su enfermedad era tan solo una molestia llevadera. Para demostrar el poder y la realidad del perdón, Jesús decide curar al paralítico. Dios anhela curarnos por dentro en primer lugar y luego a veces decide brindarnos sanidad física inmediatamente como el paralítico. O a veces tendremos que esperar a la mañana de la resurrección para experimentar la sanidad física. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad más común en todo el mundo que afecta a más de 300 millones de personas cada año no siempre presenta síntomas visibles. Lamentablemente, no se habla de depresión con frecuencia en el cristianismo por considerarla una señal de falta de fe. La mayoría sabe que esto no es cierto. Incluso los cristianos fieles a veces pueden luchar contra la depresión, especialmente después de un hecho traumático. Uno puede leer los salmos y ver el dolor, el sufrimiento y la angustia que sufrió el pueblo fiel de Dios. A veces la depresión se apodera de nosotros en forma lenta y silenciosa y la reconocemos solo cuando se afianza y ejerce control. A veces ataca rápidamente después de un acontecimiento físico o emocional especialmente agotador. Por ejemplo, el fiel profeta de Dios, Elías, estaba completamente agotado emocional y físicamente después del evento del Monte Carmelo. La amenaza de
Jezabel le hizo entrar en pánico. Dominado por el miedo, huye sin rumbo fijo. ¿Falta de fe? No, su fe seguía firme. Había estado sometido a una fuerte presión y el decreto de muerte quebró sus fuerzas. En este estado no podía pensar con claridad. Necesitaba descanso, pero no sabía dónde y cómo encontrarlo y simplemente decidió huir. El caso de Elías nos enseña a no juzgar al que cae en el desánimo o la depresión. Al contrario, debemos apoyarle, escucharle y animarle. A veces nosotros corremos al refrigerador y tratamos de recuperar la felicidad comiendo. A veces buscamos una nueva relación, trabajo o lugar de entretenimiento en nuestro afán por escapar. Y a veces nos sumergimos en más trabajos, más fechas de entregas y reuniones, mientras nos concentramos en huir de algo sin nombre que agota nuestra alegría y nuestro descanso. Y, por supuesto, muchos utilizan medicamentos de algún otro tipo en un intento de aliviar el dolor. Sin embargo, al final, estas cosas solo disfrazan los síntomas, no resuelven el problema y a menudo solo lo empeoran. Abandonado a pensamientos negativos, Elías se dio cuenta de lo que su vida significaba para el pueblo de Israel. Tal vez había arruinado la reforma que se estaba produciendo. Tal vez había defraudado a Dios. Tal vez sería mejor estar muerto. La depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autoaversión y a veces empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Este parece ser el caso de Elías. Era demasiado para él. Por fin ha dejado de huir, por fin se ha detenido a reflexionar. Su oración es corta, dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esta es la oportunidad de Dios para intervenir. Tal vez no podamos sentir a Dios o nos veamos indignos de su atención, pero Dios está allí, a nuestro lado, mirándonos y colocando su mano sobre nosotros con amor y ternura. Dios sabe y entiende que el largo camino nos resta, pero a veces tiene que esperar hasta que dejemos de correr. Recién entonces puede intervenir. A veces aquellos que se están ahogando se confunden tanto que luchan contra su socorrista. El socorrista entonces tiene que retroceder y esperar para realizar el rescate hasta que la víctima realmente quede inconsciente. Antes de obtener el descanso espiritual, Elías necesitaba descanso físico, comer y dormir. Ahora estaba preparado para su encuentro con Dios. Dios dirige ahora sus pasos, le hace reflexionar y en la tranquilidad de un silbido apacible le encomienda nuevas tareas a realizar. Entrar en el reposo de Dios tiene que ver con sanar, con desaprender lentamente los patrones de pensamientos negativos y los hábitos destructivos. Dios no cura precipitadamente. Después de descansar, Elías vuelve a correr, pero esta vez Dios reorienta su marcha. Dios comprende que la vida en este mundo pecaminoso puede causar depresión. Él comprende nuestro impulso de correr, pero quiere redirigir nuestra marcha. En vez de todos los mecanismos autodestructivos de afrontamiento que probamos en ocasiones, quiere que corramos hacia Él. Y una vez que empezamos a correr hacia Él, quiere enseñarnos a escuchar el silbo apacible y delicado que nos dará descanso. Mientras Elías estaba acostado debajo de su enebro y deseaba morir porque creía que sus mejores días habían quedado atrás, no se dio cuenta que lo mejor estaba por venir y que su vida no terminaría debajo de un enebro. Aún haría descender de nuevo fuego del cielo. Aún tenía que buscar a los 7,000 que buscaban la reforma espiritual de Israel. Aún había nuevas amistades que realizar, reyes que ungir y un sucesor por elegir. Y al final, un carro de fuego y un viaje directo al cielo. Cuanto más oscura veamos nuestra vida, tanto más debemos acudir a Jesús para encontrar descanso. Piensa en que lo mejor está por venir, que todo no está perdido. Tal vez, como el paralítico, necesitas la ayuda de personas de fe. Tal vez, después de correr como Elías, necesitas detenerte para que el Señor reoriente tus pasos. Tal vez necesitas librarte del peso de la culpa de haber vivido una vida desenfrenada. Sientes que hay cosas que debiste evitar y no hay vuelta atrás y el pasado no te deja avanzar. Quiero decirte que ahora es la oportunidad de Dios. Sea descanso físico, emocional o espiritual, en este momento Jesús te dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Dios te bendiga.